En una noche de música y promesas, el destino de una joven cambia para siempre. Esmeralda Luján, la hija de un comerciante venido a menos, está a punto de anunciar su compromiso ante toda la alta sociedad, cuando el hombre que ama la traiciona públicamente, eligiendo a otra por ambición. Ante los ojos de todos, su mundo se desmorona, pero en las sombras, una mirada distinta, la de Íñigo, el hermano del traidor, comienza a seguirla con una devoción silenciosa. Una historia de orgullo, redención y un amor que desafiará todas las normas. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿crees que el verdadero amor puede nacer del dolor? Granada, año de 1852. En la casona de los Luján, el aire de la tarde se mezclaba con el perfume de los naranjos del patio y el murmullo expectante de los invitados. Las lámparas de aceite proyectaban un resplandor dorado sobre los rostros engalanados de la alta sociedad granadina, reunida para celebrar lo que debía ser el anuncio de un compromiso venturoso. Esmeralda Luján, vestida con un delicado traje de muselina color marfil y encaje antiguo en el escote, aguardaba de pie junto a su madre. Sus manos, enguantadas de fino hilo, temblaban levemente, pero su mirada permanecía serena, iluminada por la esperanza. Aquella noche representaba el inicio de una nueva vida, el ascenso social que su difunto padre había soñado para ella. Don Arturo de Villalba, heredero de una familia noble, había prometido su mano ante testigos, y Granada entera murmuraba que el enlace entre ambos sellaría una unión ventajosa entre la aristocracia y el honor de los Luján. El salón principal resplandecía con espejos altos, cortinas de terciopelo carmesí y un cuarteto que ejecutaba discretamente un vals. En el centro, Arturo avanzaba con paso seguro, vistiendo un frac negro y un chaleco de brocado que brillaba con la luz de las velas. Su expresión era impecable, su sonrisa estudiada. Cuando se acercó a Esmeralda, ella creyó ver en sus ojos algo de nerviosismo, pero lo atribuyó al peso del momento. Doña Constanza, madre de Esmeralda, observaba con el orgullo silencioso de quien ha resistido años de carencias sin perder la compostura. Llevaba un vestido oscuro adornado con encaje blanco y un pequeño rosario de plata al cuello. A su lado, algunas damas cuchicheaban en voz baja, elogiando la elegancia de la joven prometida. Todo parecía dispuesto para un anuncio feliz. Sin embargo, en un rincón apartado, don Íñigo de Villalba, hermano menor del futuro novio, contemplaba la escena con una inquietud que no podía disimular. Vestido con sobriedad, su levita azul marino y su corbata de seda gris no destacaban entre los caballeros presentes, pero sus ojos, de un gris verdoso, melancólico, seguían a Esmeralda con una atención que escapaba a toda etiqueta. Cuando el maestro de ceremonias pidió silencio, Arturo tomó la palabra. Su voz, firme y modulada, llenó el salón. «Amigos, familia, distinguidos invitados», dijo con aplomo. «La vida nos ofrece caminos inesperados, y el deber a veces nos conduce por sendas distintas a las que habíamos previsto». Una ola de murmullos recorrió la sala. Esmeralda sintió cómo el pulso le golpeaba las sienes. Arturo prosiguió, clavando la mirada en el público y no en ella. «Deseo anunciar mi compromiso con la marquesa Leonor de Alzuri, cuya unión traerá honor a ambas familias y fortalecerá los lazos que esta casa ha mantenido con la nobleza andaluza». El tiempo pareció detenerse. El corazón de Esmeralda dejó de latir por un instante. Luego vino el sonido. El rumor de los abanicos cerrándose, el suspiro contenido de las damas, el comentario venenoso de algún invitado. Doña Constanza palideció y apretó el brazo de su hija con fuerza. Arturo evitó mirarla. Sus labios se curvaron en una sonrisa de compromiso y enseguida tomó la mano enguantada de Leonor, una joven rubia de rostro delicado que avanzó entre los aplausos vacilantes del público. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa estudiada, y la luz de las lámparas hizo brillar las perlas de su collar. Esmeralda permaneció inmóvil, como una figura de porcelana. No lloró, no habló, no se movió. Su respiración era apenas perceptible. Solo su mirada,
fija en el suelo, traicionaba la magnitud de la herida. Doña Constanza, con voz baja pero firme, se inclinó hacia ella. «Mantén la cabeza en alto, hija», susurró. «No les des el gusto de verte caer». Íñigo dio un paso al frente, como si quisiera intervenir, pero se contuvo. Su mirada buscó a Esmeralda con desesperación muda, mientras su hermano se regodeaba en los elogios falsos de quienes lo felicitaban. En ese instante, Íñigo comprendió que aquel gesto no era solo una traición, era una humillación pública, premeditada, una herida que mancharía para siempre el nombre de la joven. El cuarteto retomó el vals con torpeza, intentando restaurar el orden. Las risas volvieron a llenar el aire, aunque más frías, más tensas. Esmeralda se excusó con un leve movimiento de cabeza y se retiró del salón. Caminó lentamente por el corredor iluminado por candelabros hasta el jardín, donde el aroma de los naranjos parecía un consuelo inútil. Allí, bajo el cielo estrellado de granada, permitió por fin que una sola lágrima resbalara por su mejilla. El sonido distante de la música se mezcló con el canto de los grillos y el murmullo de las hojas. Dentro del salón, Íñigo salió en silencio, deteniéndose en el umbral que daba al jardín. No se atrevió a acercarse, pero la observó de lejos, con el corazón oprimido por una compasión que no se atrevía a confesar. Sabía que aquella noche marcaría el destino de ambos. Y mientras la música seguía sonando, los ecos de la humillación se alzaban sobre los jardines perfumados, dejando suspendida en el aire la fragancia amarga del desengaño y el presagio silencioso de un amor que aún no se atrevía a nacer. Los días que siguieron a la humillación pública de Esmeralda transcurrieron con una lentitud cruel, como si el tiempo mismo se hubiera confabulado para prolongar el dolor. Las persianas del salón permanecían entrecerradas y la casa entera se sumió en un silencio apenas interrumpido por los pasos suaves de las criadas y el murmullo ocasional de doña Constanza rezando el rosario. Granada, tan hermosa y luminosa desde las alturas del Albaicín, parecía ahora un lugar ajeno. Las campanas de la iglesia de San Nicolás seguían marcando las horas con su repique solemne, pero para Esmeralda el sonido era un recordatorio constante de su caída. Las visitas, antes tan frecuentes, cesaron como por arte de magia. Las damas que solían aparecer con abanicos pintados y sonrisas de cortesía ya no cruzaban el umbral de la casona. Ni siquiera enviaban tarjetas. Algunas simplemente cruzaban la acera cuando pasaban frente a la reja, como si el infortunio fuese contagioso. Una mañana, mientras el cielo aún conservaba el tono rosado del amanecer, Esmeralda despertó con el corazón oprimido y los ojos secos de tanto llorar. Su madre, sentada junto a la ventana del comedor, le sirvió un té sin mirarla directamente. «No debemos ceder, hija», murmuró doña Constanza, acomodando con cuidado el borde del mantel bordado. «Nuestra dignidad no puede ser quebrada por un acto cobarde». Esmeralda no respondió. Sostenía la taza con ambas manos, sintiendo el calor del líquido sin atreverse a beberlo. El té sabía a ceniza desde aquella noche. La pérdida no había sido solo la de un compromiso. Era el desmoronamiento de un proyecto de vida, la traición a una promesa dicha, con palabras suaves en el jardín, bajo la luz de la luna. Ahora sabía que todo había sido una ilusión cuidadosamente alimentada por conveniencia. La revelación de que Arturo nunca había sentido por ella más que un deber, quizá una obligación social, era más dolorosa que la propia ruptura. Los acreedores comenzaron a aparecer con creciente insistencia. El negocio de tejidos que el difunto don Fabián Luján había dejado atrás no producía lo suficiente para sostener el estilo de vida que madre e hija aún conservaban con orgullo. Algunas cuentas atrasadas llegaron con amenazas discretas, otras con mensajes envueltos en cortesía envenenada. Doña Constanza, siempre erguida, se negó a vender las joyas de familia. Decía que mientras las conservaran, conservaban su historia. Esmeralda, en cambio, comenzó a preguntarse si no sería más digno desprenderse de aquello que ya no les ofrecía protección, sino peso. Una tarde,
Mientras la luz del sol se filtraba en dorados oblicuos por los vitrales del corredor, la criada mayor anunció con voz baja que había un caballero esperando en el zaguán. ¿Quién es?, preguntó doña Constanza con un dejo de alarma. Don Íñigo de Villalba, señora. Esmeralda se quedó inmóvil. El nombre le golpeó el pecho como una ráfaga súbita de viento frío. No sabía si sentía temor, enojo o curiosidad. Tal vez todo eso a la vez. Doña Constanza se alzó con rigidez. «Hazlo pasar al salón azul», ordenó. Pero solo unos minutos. Cuando Íñigo entró, traía en la mano una carpeta de cuero claro. Vestía con sobriedad, levita gris, camisa blanca sin ostentación, guantes en la mano izquierda y un sombrero que dejó en la entrada. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, y sus ojos sombríos. «Señora Luján, señorita Esmeralda, lamento importunarlas». Doña Constanza lo observó de pie sin ofrecerle asiento. Esmeralda, sentada en el diván tapizado de brocado azul, desvió la mirada al oír su voz. «No esperaba su visita, don Íñigo», dijo la madre con tono contenido. «Vengo a entregar esto», respondió él, tendiéndole la carpeta. «Es una carta de mi hermano Arturo». Esmeralda alzó los ojos, y por un momento se cruzaron con los de él. Había algo contenido en esa mirada. No era lástima, no era remordimiento. Era otra cosa, más honda y más silenciosa. «¿Por qué no la envió él mismo?», preguntó doña Constanza. Íñigo apretó los labios. «Porque no tuvo el valor», respondió con franqueza. «Ni la entereza de hacerlo cara a cara». El silencio que siguió fue espeso. Esmeralda se incorporó lentamente y recibió la carpeta. Sus dedos se detuvieron sobre el cierre, pero no lo abrió. «No sé si quiero leer palabras que ya no tienen valor», susurró. Íñigo la contempló en silencio. En sus ojos había una súplica que no pronunciaba. «Él fue presionado», dijo finalmente. «No busco justificarlo, pero hubo manos detrás, intereses que ustedes no conocían». Doña Constanza lo interrumpió. «¿Está usted aquí para disculparlo o para aliviar su propia conciencia?». Íñigo bajó la cabeza con humildad. «No he venido por él», admitió. «Vine porque desde aquella noche no he podido dejar de pensar en usted, en cómo fue tratada, en lo que sufrió». Esmeralda sintió que el aire se espesaba. No eran las palabras, era el tono. Una voz profunda, cargada de sinceridad contenida, tan distinta al tono frío y ceremonial que su hermano había usado tantas veces. «No merecía lo que pasó esa noche», continuó Íñigo, «y lamento no haber hecho nada». La tensión se adueñó del ambiente. Doña Constanza lo miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Esmeralda, sin pronunciar palabra, se levantó. «Agradezco que haya venido», dijo con dignidad. «Pero no necesito palabras tardías, ni disculpas ajenas». Íñigo hizo una leve reverencia. No insistió. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Pero si alguna vez necesitara algo que yo pueda hacer por usted». No terminó la frase. Su voz se desvaneció como un suspiro contenido. Dio un paso atrás y se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Cuando la puerta se cerró, Esmeralda permaneció de pie por varios minutos. La carpeta aún descansaba en su mano. Luego la dejó sobre el aparador sin abrirla y se dirigió a su habitación. Esa noche, sentada junto a la ventana, contempló las luces lejanas de la Alhambra mientras la brisa nocturna jugaba con los cortinajes. A lo lejos, las campanas marcaron las 9. Recordó el tono de voz de Íñigo, su forma de mirar, la seriedad con que se expresó. No era un hombre fácil de leer, pero había algo en él que no era impostura. Tomó la carpeta, la colocó dentro de un cajón y lo cerró sin llave. No estaba lista para leer lo que Arturo había escrito. Tal vez nunca lo estaría, pero las palabras que más resonaban en su interior no estaban escritas en papel. Eran las que Íñigo no se atrevió a decir del todo, y que, sin embargo, quedaron flotando en el aire, como un presagio sutil. Un presagio que ella aún no sabía si debía temer o esperar. La mañana en que Íñigo de Villalba volvió a cruzar el umbral de la casa de los Luján, Granada amanecía envuelta en una bruma suave, casi de ensueño,
como si la ciudad intentara atenuar la crudeza de la realidad con un velo de seda gris. Era el cuarto día desde su visita anterior, y sin embargo, cada paso hasta aquella puerta le pareció más largo que los anteriores. La casona conservaba el mismo aire de dignidad herida. Las flores del patio, que antaño eran orgullo de doña Constanza, lucían desatendidas. El portón de hierro forjado chirrió al abrirse, y el sonido pareció rasgar el silencio contenido de la propiedad. Íñigo llevaba consigo un libro encuadernado en piel. No era un gesto elaborado. Había sido de su madre, y lo recordaba en manos de Esmeralda en más de una tarde compartida en salones públicos. Fue una excusa, apenas un pretexto, pero le pareció suficiente para justificar aquella visita sin invitación. La criada, al reconocerlo, lo condujo hasta el salón verde. La estancia estaba impregnada de un aroma tenue a cera y lavanda. La luz que se filtraba por las ventanas altas caía en haces inclinados, iluminando el polvo en suspensión como si flotaran recuerdos. Esmeralda entró al cabo de unos minutos, vestida con un traje de casa color almendra, sencillo pero impecablemente cuidado. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunos rizos sueltos, enmarcaba un rostro donde la serenidad intentaba ocultar la fatiga del alma. Se saludaron con una leve inclinación de cabeza. Ninguno sonrió. No esperaba verlo tan pronto, don Íñigo. No fue mi intención incomodarla, señorita Luján, respondió él, dejando el libro sobre la mesita central. Vine solo a devolverle esto. Ella bajó la mirada hacia el libro. Lo reconoció de inmediato, pero no lo tomó. Sus dedos permanecieron quietos sobre su falda. Lo leí hace años, murmuró. No sabía que aún lo conservaba. Mi madre lo guardaba con esmero. Dijo que se lo había prestado a usted, pero nunca se lo reclamó. El silencio que siguió fue largo, pero no hostil. Era un silencio cargado de emociones no dichas, de preguntas suspendidas entre la cortesía y la necesidad de verdad. ¿Vino solo por el libro?, preguntó finalmente Esmeralda, alzando la vista con firmeza. Íñigo vaciló apenas. No, admitió. Vine porque no he dejado de pensar en usted. Ella respiró hondo, sin apartar la mirada. No diga eso, por favor. ¿Por qué no?, replicó él con voz grave. ¿Por decencia? ¿Por orgullo? ¿Porque soy hermano del hombre que la expuso al escarnio? Esmeralda se levantó con suavidad. No había enojo en su gesto, pero sí una herida que palpitaba bajo la piel. Porque no quiero ser la causa de disputas familiares, ni objeto de compasión. Estoy cansada de ser el centro de rumores. Íñigo también se puso de pie. Su estatura imponía, pero su presencia no era amenazante. Era el porte de un hombre que aprendió a hablar con la mirada. No vine a ofrecerle compasión. La compasión no arde así en el pecho. Aquellas palabras la estremecieron, no por lo que decían, sino por cómo lo decían. Era la forma en que sus ojos la observaban, como si la hubiese visto por primera vez en medio del escándalo, desnuda de todo adorno, solo ella, en su dolor y su valentía. No se puede hablar así sin consecuencias, don Íñigo, no en esta ciudad, susurró Esmeralda, mirando hacia la ventana, como si allá afuera alguien pudiera oírlos. Lo sé, respondió él, y sin embargo lo hago. No hubo promesas, no hubo caricias, pero en el roce leve de sus miradas se tejió una tensión sutil, como la cuerda de un instrumento a punto de vibrar. Cuando Íñigo se despidió, ella no lo detuvo. No lo invitó a quedarse, pero tampoco lo apartó. Y en su silencio quedó flotando una inquietud nueva, como una semilla en tierra fértil. Mientras tanto, en los salones más iluminados de Granada, las habladurías comenzaban a envenenar las lenguas más prestas al escándalo. La señora de Requena, una viuda conocida por su habilidad para los rumores, aseguró haber visto a Íñigo salir de la casa de los Luján con el rostro encendido. Otra dama, que nunca simpatizó con Esmeralda, insinuó que la joven buscaba consuelo en el hermano del hombre que la despreció. La historia creció con rapidez. La imaginación de la gente se encargó de adornarla. Y entretanto, doña Leonor de Alzuri, prometida de Arturo, recibió una nota anónima con una frase punzante.
Cuidado, señora, que el escándalo se escurre entre los dedos como el perfume barato. Leonor no tardó en averiguar de dónde venían las visitas de Íñigo. Enterada de su cercanía con Esmeralda, sintió como su posición comenzaba a tambalear. Si el pueblo empezaba a compadecer a la mujer rechazada y a cuestionar la lealtad de los hermanos Villalba, su propio futuro corría peligro. No era el tipo de mujer que esperaba. Leonor actuaba, discreta, elegante, pero sin escrúpulos. Pidió a una de sus doncellas que buscara información en el mercado, en la iglesia, incluso entre las criadas de las casas vecinas. Quería detalles, horarios, frases. Quería saber qué tan profunda era la grieta que comenzaba a abrirse bajo sus pies. Y mientras Leonor tejía su red de control, Esmeralda abría el libro dejado por Íñigo. Entre sus páginas encontró una nota breve, escrita con letra firme. No sé si tengo derecho a acercarme, pero no puedo apartarme. Nunca fui tan consciente del silencio como desde que usted me mira. Ella volvió a cerrar el libro con las manos temblorosas. Se llevó la nota al pecho. No era amor, aún no. Era otra cosa, una emoción enraizada en la ternura, en la presencia de alguien que no busca salvarla, sino mirarla como es. Y por primera vez desde aquella noche, sus labios dibujaron una leve curva, frágil como una flor en el invierno. Una sonrisa apenas nacida, pero real. La tarde caía con una lentitud ceremoniosa sobre los tejados de Granada, y la brisa de abril traía consigo el perfume embriagador de los naranjos en flor. En el jardín trasero de la casona de los Luján, los árboles altos se mecían suavemente, dejando caer pétalos blancos como copos de nieve tibia sobre los senderos de piedra. Era un rincón apartado, casi olvidado, donde el tiempo parecía deslizarse sin premura, ajeno al juicio de la ciudad. Esmeralda salía al jardín al final de cada jornada, cuando el aire ya no quemaba y la luz se volvía más benévola. Aquel espacio era su único refugio, el único lugar donde podía caminar sin sentir que las miradas la seguían, donde podía respirar sin escuchar las voces hirientes que la sociedad había comenzado a murmurar a sus espaldas. Esa tarde llevaba un vestido de lino gris perla, sencillo pero elegante, ceñido al talle y con mangas 3/4. Sobre los hombros, un chal de encaje heredado de su madre le protegía del aire fresco. Su cabello, recogido en un moño bajo, se soltaba apenas en mechones rebeldes por la brisa. Había salido con un libro bajo el brazo, uno de versos antiguos, aunque no pensaba leer. Se sentó en la banca de hierro forjado junto al rosal dormido, donde la tierra aún guardaba la humedad de la última lluvia. Cerró los ojos y dejó que el aroma de los azahares la envolviera como un bálsamo invisible. Allí, por un instante, se sintió sola, pero libre. No escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde para recomponerse. Íñigo apareció entre las ramas, sin anunciarse. Llevaba una levita de lana azul oscuro y un sombrero que sostenía con discreción entre las manos. Se había acercado con cautela, sin intención de irrumpir, pero al verla tan quieta, tan distinta de la joven que había conocido en los salones, se detuvo. Por un momento dudó si debía hablar o marcharse en silencio. No quise importunarla, dijo finalmente, con voz grave y serena. Esmeralda abrió los ojos. No se sobresaltó. Lo miró y en su mirada no había sorpresa, sino una melancolía resignada. «¿No es usted un intruso?», respondió sin moverse de su sitio. «El jardín no tiene dueño, al menos ya no». Él dio un paso más, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. Ambos sabían que, aunque las palabras fueran corteses, el terreno que pisaban era frágil. «El jardín conserva su hermosura», comentó Íñigo contemplando los árboles. «Pero parece más callado que antes. Quizás se acostumbró al silencio», dijo ella, volviendo la mirada hacia los naranjos. «Como yo». Íñigo bajó la vista, tocando el ala del sombrero con los dedos. Se sentía torpe, innecesario. Había ensayado palabras en su mente, frases razonables, incluso elogios, pero ninguna surgía como debía. «He pensado en usted con frecuencia», confesó casi en un susurro.
más de lo que debería. Esmeralda giró lentamente el rostro. La luz dorada del atardecer dibujaba sombras suaves sobre sus mejillas. No sonrió, pero sus ojos se tornaron más oscuros. No diga eso, no lo piense. Lo que ocurrió ya fue suficiente. No quiero ser el remordimiento de nadie. No es remordimiento, replicó Íñigo, dando un paso hacia ella. Es inquietud, es una voz que no se apaga. Es la sensación constante de haber callado demasiado cuando debía hablar. Ella se puso de pie con lentitud, con la dignidad intacta. El libro cayó al banco, abierto por la mitad, como si compartiera el desconcierto de su dueña. «Usted no me debe palabras, don Íñigo», dijo, con un tono que oscilaba entre la firmeza y la fragilidad. «Ni explicaciones. Yo ya no soy más que un nombre manchado entre las bocas de esta ciudad. No permita que eso la defina», respondió él, avanzando con decisión. «Usted es más que los susurros, más que las miradas. Lo ha sido siempre». Se detuvieron frente a frente, entre los naranjos. El viento agitó suavemente las ramas, y algunos pétalos cayeron sobre sus hombros, como bendiciones secretas. Íñigo levantó una mano, vacilante, y apartó con suavidad un mechón de cabello que se había soltado y acariciaba la mejilla de Esmeralda. El contacto fue apenas un roce, pero el estremecimiento fue profundo. «No me mire así», murmuró ella. «No sabré resistirlo». «Entonces no lo haré más», dijo él con una media sonrisa. «Solo una vez, solo ahora». Y antes de que ella pudiera dar un paso atrás, antes de que la cordura impusiera su voz, Íñigo se inclinó y la besó. No fue un beso reclamado ni robado. Fue un beso contenido durante noches de insomnio, gestado en el silencio de los recuerdos, nacido de la necesidad de tocar lo que duele para saber que es real. Fue un beso suave, reverente, cargado de todas las emociones que no habían sido dichas. No hubo urgencia, solo verdad. Esmeralda no respondió. No lo rechazó, pero tampoco lo abrazó. Quedó inmóvil, entregada al desconcierto, al temblor de sentirse deseada cuando creía haber sido descartada. Cuando Íñigo se apartó, la miró con una ternura casi insoportable. Ella bajó los ojos, respirando con dificultad. «No debió hacerlo», susurró. «No así, no ahora». «Lo sé», respondió él, «y sin embargo lo hice». «¿Fue lástima?», preguntó ella, alzando el rostro con los ojos llenos de brillo contenido. «¿Fue culpa?». Íñigo negó lentamente, con el semblante herido. «Fue amor callado, tal vez imprudente, pero jamás mezquino». Ella retrocedió un paso. Sus labios temblaban y una lágrima cayó sin permiso. «No quiero que me ame por piedad. Prefiero el olvido al consuelo disfrazado de cariño. Y yo no quiero que piense que usted es olvido de nadie». Ella dio media vuelta y se alejó, caminando con paso firme hacia la casa, como si cada pétalo caído le pesara sobre los hombros. Íñigo no la siguió. Permaneció solo entre los naranjos, con la garganta cerrada y los puños apretados, como un hombre que ha dicho demasiado y, sin embargo, no lo suficiente. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Esmeralda se quedó despierta junto a la ventana de su cuarto, con el chal sobre los hombros y la frente apoyada en el cristal frío, preguntándose si aquel beso había sido una promesa o un castigo más. Íñigo caminó sin rumbo por las callejuelas oscuras de la ciudad, escuchando el eco de sus propios pasos y el latido acelerado de un corazón que ya no le pertenecía del todo. Ambos sabían que lo ocurrido no debía repetirse, y sin embargo, en lo más profundo, también sabían que ya no serían los mismos. Bajo los naranjos, algo se había quebrado, y algo, muy tenue, comenzaba a nacer. Las noches en Granada habían perdido su dulzura. El rumor del agua en las fuentes ya no ofrecía consuelo, y el perfume de los naranjos, antes bálsamo del alma, se tornaba agrio entre las conversaciones de los salones. La ciudad, vestida de sedas y abanicos, comenzaba a devorar lentamente el nombre de Esmeralda Luján, una letra tras otra, como si su dignidad fuera papel en llamas. Las habladurías no comenzaron con estruendo. Fueron susurros, primero, apenas perceptibles, deslizados entre copas de jerez y bordados de encaje.
surgieron en los círculos donde las damas más influyentes compartían su desdén disfrazado de cortesía. Una de ellas, con media sonrisa, murmuró en una tertulia de la calle Elvira: «Dicen que la señorita Luján no perdió tiempo en buscar consuelo, y que lo encontró en el hermano del hombre que la rechazó». Otra rió tras su abanico de marfil: «Una estrategia astuta. Si no pudo quedarse con el heredero, quizá le baste con el hermano menor». Pero el veneno verdadero no vino de esas voces frívolas. Nació de labios más refinados y mucho más calculadores, los de doña Leonor de Alzuri, la prometida oficial de Arturo de Villalba. Leonor era una mujer joven, pero no ingenua. Había crecido entre estrategias de salón y matrimonios arreglados. Sabía que su reciente posición como futura señora de Villalba no estaba aún asegurada ante todos los ojos, y que la sombra de Esmeralda, con su gracia natural, su belleza discreta y su trágico destino, podía despertar una simpatía peligrosa. Granada siempre fue una ciudad de extremos, tan rápida para juzgar como para compadecer. Fue entonces que Leonor comenzó a moverse con sutileza. En una cena privada, dejó caer una frase con aire de pena: «Me duele ver cómo algunas mujeres, tras la desdicha, pierden el pudor y recurren a la manipulación emocional, incluso dentro de la misma familia». No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo. Los asistentes entendieron al instante, y la frase fue repetida en otros salones, con adornos nuevos. Pronto, el apellido Luján volvió a resonar en los corredores de la alta sociedad, pero ya no como símbolo de nobleza sencilla, sino como advertencia, como burla. En la casa de los Luján, el cambio se hizo sentir con rapidez. Las miradas de los criados se tornaron esquivas. La frutera del mercado bajaba la voz cuando Esmeralda pasaba. Los saludos de las vecinas se transformaron en gestos apurados. Hasta las campanas de la iglesia parecían sonar con cierto desprecio. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a ordenar cartas antiguas en el gabinete, Esmeralda encontró un sobre sin abrir, sin remitente, dejado bajo la puerta. Su madre quiso desecharlo, pero ella, con una curiosidad que rozaba el temor, rompió el sello. El papel llevaba solo una frase, escrita con tinta negra y caligrafía perfecta: «Las flores que caen no vuelven al tallo, aunque otro jardín las reciba». Doña Constanza, al leerlo, palideció. Esto no es un mensaje, es una amenaza disfrazada de poesía. Esmeralda guardó la nota en silencio. No lloró. Solo apretó los labios con fuerza, como si de ese gesto dependiera su entereza. Luego subió a su habitación y cerró la puerta con suavidad. A la mañana siguiente, Íñigo llegó sin previo aviso. Traía el rostro tenso, las cejas fruncidas, y su andar rápido no ocultaba la ira que hervía bajo su levita de lana. Fue recibido por la criada y conducido al despacho, donde doña Constanza le negó la entrada al salón principal. «Mi hija no puede seguir soportando este escarnio», dijo la dama, con voz firme y contenida. «Ya no solo murmuran sobre su pasado, sino que la acusan de seducirle a usted como último recurso. ¿Entiende lo que eso implica?» Íñigo cerró los ojos un instante. El golpe no fue inesperado, pero sí devastador. «No me importa lo que digan», respondió con voz ronca. «Lo que me importa es ella, lo que sufre, lo que calla». «Entonces ayúdela retirándose», concluyó doña Constanza. «Ella ya fue sacrificio suficiente». En lugar de discutir, Íñigo bajó la cabeza. No por sumisión, sino por respeto. Pero antes de marcharse, pidió ver a Esmeralda. Fue conducido al jardín, donde ella lo esperaba ya de pie, con los brazos cruzados y el rostro sereno, aunque los ojos no podían esconder el cansancio. «He venido a decirle que sé lo que están diciendo», dijo Íñigo, «que sé de dónde viene el veneno, y que no permitiré que le sigan dañando por mi causa». «Usted no es la causa», respondió ella sin moverse, «ni el culpable, pero si su presencia alimenta el fuego, no podemos continuar fingiendo que somos inmunes». El viento movió levemente las hojas de los naranjos. Ninguno hablaba con rabia. El dolor compartido les daba un lenguaje nuevo, hecho de resignación y ternura no confesada. «Mi hermano no lo ha desmentido», añadió él. «Permite que Leonor envenene su nombre y calla como un cobarde. Porque así funciona este mundo.
dijo ella con una sonrisa triste. Los hombres pueden callar sin consecuencias. Las mujeres, en cambio, somos juzgadas hasta por el silencio. Íñigo se acercó apenas, pero no la tocó. No puedo irme sin decirle que no la miro con lástima, ni con culpa. La miro como el ser más valiente que he conocido, y eso nadie me lo arrebatará. Ella lo miró largamente. No hubo lágrimas, solo un suspiro que contenía la historia entera. Entonces váyase con esa imagen, guárdela y no regrese, por ahora. Él asintió. No discutió. Dio media vuelta y salió por el mismo camino que lo trajo. Pero sus pasos, aunque firmes, dejaban tras de sí un eco que parecía romperse con cada piedra del sendero. Esa misma noche, en el salón de la marquesa de Figueroa, Leonor levantó una copa de champán y brindó por la virtud, la decencia y la estabilidad de los hogares granadinos. Nadie la contradijo, nadie mencionó a Esmeralda, pero varias miradas se desviaron, incómodas, porque incluso entre los salones más lujosos, el veneno tiene un aroma reconocible. Y aunque las flores caigan, aunque el jardín se marchite, hay raíces que siguen latiendo bajo tierra, esperando la estación justa para florecer otra vez. La lluvia había caído sobre Granada con una dulzura inesperada esa madrugada. El empedrado de las calles resplandecía bajo los primeros rayos del sol, y los tejados aún conservaban la humedad que perfumaba el aire. Era una mañana serena, pero bajo esa calma se escondía una agitación silenciosa, como si el alma de la ciudad presintiera algo que aún no se había revelado. En la casa de los Luján, el desayuno se sirvió sin palabras. Doña Constanza sorbía su café con los ojos clavados en el mantel, mientras Esmeralda revolvía el té con la mirada perdida en la ventana. Los gestos eran comedidos, los sonidos mínimos. Entre madre e hija se había instalado un entendimiento melancólico. Habían aprendido a resistir sin necesidad de palabras. La joven llevaba un vestido color lavanda pálido, ceñido al talle con una faja gris, y el cabello recogido en un moño bajo sin adornos. Su expresión era serena, pero sus manos revelaban el temblor de quien no ha dormido bien. Había algo en su pecho que no lograba acallar desde hacía días, una inquietud contenida, un murmullo que insistía en no dejarla en paz. A media mañana, la criada interrumpió el silencio con una voz baja pero tensa. Don Íñigo de Villalba pregunta si puede ser recibido. Doña Constanza alzó la vista con un brillo de alarma. Esmeralda, en cambio, no reaccionó de inmediato. Se limitó a dejar la cucharilla sobre el platillo con movimientos lentos. «No es prudente», dijo la madre firme. «Ya bastante daño han hecho sus visitas». «Lo sé», respondió Esmeralda con calma. «Pero es aún más peligroso no escuchar lo que alguien tiene que decir». Doña Constanza no insistió. Sabía que su hija ya no era una niña y que a veces el corazón, por más que una madre lo quiera proteger, necesita exponerse para saber si aún late con verdad. Íñigo fue conducido al salón principal. Vestía una levita gris oscuro de paño fino, un chaleco de lino marfil y una corbata de seda negra, sobria, sin florituras. Su rostro estaba tenso, pero su mirada no vacilaba. Al verla entrar, se puso de pie de inmediato. «Gracias por recibirme», dijo con voz grave, sujetando el sombrero entre las manos. Esmeralda lo miró fijamente, sin moverse. Por un instante, pareció no saber qué decir. La presencia de él allí, en medio de tanta herida reciente, era casi una provocación al destino. «No he tenido muchas visitas últimamente», respondió ella al fin. «Usted siempre aparece cuando todos se han marchado». Íñigo asintió, sin tomarlo como reproche. «Porque yo no vine para verla triunfante, vine cuando cayó, y aún así la vi más digna que todos los que la rodearon». Ella apretó los labios, intentando controlar el temblor que se agitaba en su pecho. «¿A qué ha venido, don Íñigo?» Él inspiró hondo. Sus palabras salieron con firmeza, como si hubieran sido ensayadas una y otra vez. «A pedir su mano, Esmeralda, a ofrecerle matrimonio. No por deber, no por piedad, porque la amo, porque la he amado desde el primer momento en que la vi cruzar ese salón con una flor blanca en el cabello y los ojos llenos de luz». Esmeralda palideció. Dio un paso atrás, como si las palabras fueran un golpe suave pero certero. Su respiración se agitó.
¿Está burlándose de mí? Después de todo lo que se ha dicho, ¿viene aquí con esa propuesta? No es una propuesta, corrigió él. Es una verdad que me he callado demasiado tiempo, y ya no puedo cargar con ese silencio. ¿Y su familia?, inquirió ella con la voz tensa. ¿Qué dirá su madre? ¿Su hermano? ¿Doña Leonor? No me importa. Hace tiempo que dejé de actuar para complacer a los demás. Esmeralda bajó la mirada. Caminó hasta la ventana, colocó una mano sobre el marco y se quedó allí, con el perfil expuesto a la luz suave de la mañana. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. «Yo no quiero ser una carga para nadie», dijo. «Ni una redención, ni un acto de rebeldía contra su hermano. Estoy cansada de ser usada como símbolo, como escándalo o como víctima». Íñigo se acercó, pero se detuvo a pocos pasos. «No quiero que sea nada de eso. Quiero que sea mi esposa, mi compañera, la mujer con la que quiero caminar sin ocultarme, sin disimular». Ella volvió a mirarlo. En sus ojos había ternura, sí, pero también dolor, un dolor que aún no estaba dispuesto a ceder. «Yo no puedo aceptar, Íñigo. No ahora. Estoy demasiado herida, demasiado rota». En ese momento, doña Constanza entró al salón. Su figura erguida y su rostro severo añadieron una tensión inesperada al ambiente. «Señor de Villalba», dijo con frialdad, «agradezco que haya tenido el valor de presentarse, pero mi hija no necesita un mártir, y usted, al proponerse en matrimonio sin el respaldo de su familia, solo aumentará la condena que ya pesa sobre ella». «No he venido con el respaldo de mi familia», replicó él sin alzar la voz. «He venido con el de mi corazón, lo único que tengo». «Eso no basta», sentenció la madre. Íñigo comprendió que había llegado al límite. No insistió. Sacó del interior de su levita un sobre sellado con cera roja y lo depositó sobre la mesita junto al florero. «Si en algún momento quiere saber lo que no fui capaz de decir hoy, aquí está. No es una despedida. Es una declaración de lo que siento, aunque usted no lo crea». Miró a Esmeralda por última vez. Sus ojos se encontraron, y en ese breve instante hubo más emoción que en 1000 palabras. Luego se marchó. El silencio que quedó tras su partida fue denso. Doña Constanza no dijo nada más. Solo salió del salón, dejando a su hija sola con el sobre intacto frente a ella. Esmeralda lo observó durante minutos. El sello era sencillo, sin escudo, sin iniciales. Como todo lo que Íñigo representaba en su vida, una verdad que no venía adornada, pero que pesaba en el alma. Tomó la carta entre las manos, la sostuvo contra el pecho, y finalmente la guardó en el cajón de su tocador, sin abrirla. Aún no tenía fuerzas para leer lo que quizá cambiaría su destino, o lo confirmaría. El eco de las campanas de la catedral se extendía sobre los tejados de Granada como un lamento contenido. Era mediodía, pero el cielo nublado teñía la ciudad con un tono ceniciento, presagio silencioso de un colapso anunciado. En los corredores de mármol de la casa de los Villalba, el aire era espeso, y hasta los criados parecían caminar de puntillas, como si temieran quebrar el silencio tenso que reinaba tras las paredes nobles. Don Arturo de Villalba, otrora orgullo del apellido, permanecía encerrado en su estudio desde el amanecer. La marquesa Leonor de Alzuri había partido esa misma mañana rumbo a Madrid, en un carruaje cerrado, escoltada por 2 sirvientes que llevaban sus baúles cubiertos con mantas grises. El compromiso había sido roto de forma escandalosa, y la noticia ya se esparcía con una rapidez voraz. Todo había comenzado con la aparición de unos documentos filtrados a la prensa local, donde se detallaban deudas impagas de la familia Villalba con varios prestamistas, incluyendo a un banquero de Cádiz cuyo nombre no era bien recibido en círculos aristocráticos. En esos documentos se dejaba entrever que el enlace con la marquesa no había sido fruto del amor, ni siquiera de la conveniencia social, sino de un acuerdo financiero entre el padre de Leonor y los hermanos Villalba para salvar los últimos restos del prestigio familiar. Cuando Leonor descubrió que no solo había sido utilizada como moneda de cambio, sino que su nombre también aparecía implicado en la correspondencia con los acreedores, no lo dudó. Exigió la anulación inmediata del compromiso
y abandonó Granada en medio de la tormenta social, dejando tras de sí un reguero de vergüenza y comentarios feroces. Íñigo de Villalba fue el único que no pareció sorprendido. Sentado en la biblioteca, contemplaba el fuego consumirse lentamente en la chimenea. Su levita negra, desabotonada, dejaba ver una camisa blanca sin corbata. El rostro, más pálido que de costumbre, revelaba el peso de una decisión largamente meditada. Cuando Arturo entró al cuarto, el silencio se tornó más denso. Llevaba los hombros caídos, el semblante descompuesto y un sobre arrugado en la mano. «Te felicito, Íñigo», murmuró sin ocultar el veneno. «Has logrado lo que tanto deseabas, que todo se derrumbe». El aludido no se movió, solo lo miró, con una serenidad que dolía más que el desprecio. No fui yo quien firmó acuerdos con la desesperación. No fui yo quien cambió el honor por un contrato. Arturo rió, seco, sin alegría. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Ver cómo esta casa se desmorona mientras tú paseas por Granada susurrando versos a la misma mujer que arruinaste? La mención de Esmeralda encendió algo en los ojos de Íñigo. Ella no arruinó nada, solo fue usada por ti, por todos. ¡Cállate!, rugió Arturo. Siempre tan correcto, tan silencioso, pero al final eras el más peligroso. Te metiste en mi camino y ahora lo has destruido todo. Íñigo se puso de pie. Su figura, aunque más delgada, parecía entonces más firme que nunca. No me culpes por lo que tú mismo permitiste. Te advertí que tu ambición tenía un precio, y ahora estás pagando. ¿Y tú?, preguntó Arturo con amargura. ¿Tú no pagarás por convertir a esa mujer en tu bandera? ¿Por dejar que su nombre manche el nuestro? Íñigo se acercó al escritorio y abrió un pequeño cajón. Sacó de él una hoja escrita a mano y la depositó sobre la mesa. Desde hoy renuncio a cualquier derecho sobre este apellido, a cualquier herencia, a cualquier pertenencia que me ligue a esta casa. Arturo lo miró incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Que no soy uno de ustedes. No más, me marcho. Y sin esperar respuesta, se giró y salió del cuarto. Horas después, los criados vieron al joven Villalba abandonar la propiedad con una maleta de cuero y una capa oscura sobre los hombros. No llevaba escolta. No miró atrás. Su andar era firme, pero su pecho llevaba el peso de todas las renuncias que un hombre puede cargar sin quebrarse. En la casa de los Luján, el clima era otro. Aquel día, la luz entraba tímida por los ventanales del corredor. Doña Constanza bordaba en silencio, sentada en su silla preferida, mientras Esmeralda recorría con lentitud el pasillo que conectaba su habitación con la galería. Sentía que algo en el aire había cambiado, aunque no sabía nombrarlo. Fue la criada quien trajo la noticia. «Señorita, han dicho en la calle que la marquesa de Alzuri huyó de la ciudad y que el joven Íñigo renunció a su apellido. Lo comentan por todas partes». Esmeralda no dijo nada. Solo asintió levemente, con el rostro aún vuelto hacia la galería. Caminó sin prisa hasta su dormitorio y cerró la puerta con delicadeza. Luego, abrió el cajón del tocador. Allí, aún intacta, descansaba la carta de Íñigo. El sello estaba algo agrietado, pero no roto. Se sentó junto a la ventana. La ciudad parecía más callada de lo habitual. Sus dedos temblaron al abrir el sobre, como si temiera que al hacerlo su mundo volviera a desmoronarse. La carta era breve, escrita con la caligrafía firme que ella había aprendido a reconocer. Las palabras se sucedían sin artificios, como si cada una hubiera sido extraída directamente del corazón. Esmeralda. He vivido demasiado tiempo en el silencio, observando, sintiendo, callando. Te vi por primera vez en aquel salón lleno de luz, cuando aún creías en promesas que no merecías. No supe hablar entonces, pero desde aquel instante te llevé dentro. No como una imagen ideal, sino como una certeza que no se movía. He visto tu nombre ser arrojado al suelo, y aún así, nunca vi tus ojos perder la dignidad. He deseado cada día ser el hombro donde puedas descansar, la voz que te defienda, las manos que no te traicionen. Hoy renuncio a todo lo que me une al mundo que te rechazó. No porque tú me lo pidas, sino porque sin ti, ese mundo ya no significa nada. No quiero ser tu redentor, quiero ser tu igual, tuyo en silencio y en esperanza. Íñigo. Las lágrimas comenzaron a caer sin resistencia. No eran de dolor, tampoco de alivio.
eran algo más hondo, más antiguo. Lágrimas que nacían del alma cuando ésta, por fin, se reconocía en las palabras de otro. Esmeralda abrazó la carta contra el pecho. No sabía qué haría con aquel amor. No sabía si podría corresponderlo, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Y eso, en su mundo quebrado, ya era un principio. Los primeros días de mayo llegaron a Granada con un aire tibio, perfumado por los jazmines que asomaban en los balcones y los geranios que colgaban como cascadas rojas desde las terrazas altas. Las calles, aún húmedas por las lluvias de primavera, recuperaban su bullicio habitual, y los mercados se llenaban de frutas frescas, telas bordadas y voces dispuestas a olvidar el último escándalo para entregarse al siguiente. Pero en la casa de los Luján, el ambiente no era de olvido ni de tregua, era de transformación. Esmeralda despertaba cada mañana antes del alba. Se vestía con sobriedad, recogía su cabello con precisión matemática y tomaba el desayuno en silencio con su madre, quien aún la miraba con una mezcla de preocupación y respeto. Desde la lectura de aquella carta, algo en la joven había cambiado. Ya no se refugiaba en los corredores sombríos ni en los rincones del jardín. Su mirada se había vuelto más firme, su andar más decidido, aunque en el fondo del alma aún sangraba la herida de tantas humillaciones. Un jueves, después de consultar varias cartas de recomendación escritas años atrás por antiguas maestras del conservatorio, Esmeralda se dirigió a la casa de la señora Vizconde de Ordóñez, cuya hija menor, Clarita, mostraba interés por el piano. La señora la recibió con cortesía forzada y ojos escrutadores. «¿Usted es hija del señor Luján?», preguntó, mientras la evaluaba de pies a cabeza. «Sí, señora, don Fabián Luján», respondió con tono sereno. «Recuerdo a su padre, un comerciante muy correcto», añadió con una sonrisa que no alcanzaba a ser cálida. «Qué lástima que su situación actual no le permita otra cosa». Esmeralda no respondió al comentario velado. Solo asintió y se dirigió hacia el piano de la sala, un hermoso instrumento de madera oscura que había permanecido cerrado durante años. Abrió la tapa con cuidado, retiró el paño protector y sus dedos, sin vacilar, comenzaron a tocar una pieza breve de Schubert. La música se extendió por la estancia como un suspiro contenido. La melodía, ejecutada con precisión y dulzura, fue un testimonio de elegancia, pero también de resistencia. Cuando terminó, Clarita, que observaba tras la cortina, aplaudió discretamente. La señora Vizconde no dijo nada por un instante, pero luego, con un movimiento seco, asintió. «Puede venir 2 veces por semana». Así comenzó la nueva rutina de Esmeralda. Daba clases de piano a 3 niñas de familias distintas. Caminaba hasta las casas sola, con un cuaderno bajo el brazo y la frente en alto. Las miradas de las vecinas la seguían aún, algunas con curiosidad, otras con desdén, pero ya no le dolían como antes. Se había convertido en una mujer sin escudo, sí, pero no sin valor. Las madres al principio la recibían con frialdad, no le ofrecían té, no la invitaban a sentarse más de lo necesario y en más de una ocasión fingieron no verla al cruzarla en la iglesia o en la plaza. Pero no podían negar su talento y, más aún, no podían negar la educación impecable, la compostura, la manera en que trataba a las niñas con paciencia y sin afectación. Pronto, algunas comenzaron a recomendarla a otras, aunque con la voz baja y sin entusiasmos visibles. Una mañana, mientras caminaba por la calle Zacatín, con los rayos del sol filtrándose entre los toldos de las tiendas, una mujer mayor se detuvo frente a ella. Era la marquesa viuda de Valderrama, conocida por su lengua afilada y su presencia dominante en las reuniones sociales. «Señorita Luján», dijo con tono neutro, «me han dicho que enseña usted con sobriedad y sin pretensiones». «Solo intento hacer bien mi trabajo, señora», respondió Esmeralda, deteniéndose con elegancia. «Eso la honra más que cualquier apellido. Granada no olvida con facilidad, pero a veces aprende a respetar a quienes no se doblan». No hubo más palabras. La marquesa siguió su camino, pero dejó tras de sí una huella. Era la primera vez, desde el escándalo, que alguien de esa posición pronunciaba su apellido sin ironía. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa,
Encontró a Íñigo esperándola frente a la verja. No vestía como un noble. Llevaba un gabán sencillo, las botas empolvadas y el rostro fatigado, como quien ha recorrido la ciudad con más deseo que destino. ¿Puedo caminar con usted unos minutos?, preguntó, sin rodeos. Esmeralda no respondió de inmediato. Lo observó con atención. Había en sus ojos una ternura agotada, una ansiedad que no buscaba compasión, sino verdad. «Unos minutos», dijo al fin empujando suavemente la verja. Caminaron en silencio por la calle empedrada. El sonido de sus pasos se mezclaba con el lejano canto de un vendedor de panecillos. Ella sostenía su cuaderno con ambas manos. Él caminaba con las suyas en los bolsillos. «Supe que ha comenzado a enseñar», dijo Íñigo con voz baja, «y que la marquesa de Valderrama habló bien de usted». «La música no necesita escándalos ni títulos», respondió ella, «solo disciplina y alma». Él asintió, detuvo su paso y la miró con intensidad. «No ha respondido a mi carta». «Sí lo hice», murmuró ella. «Solo que usted no estaba allí para escucharme». «¿Y qué fue lo que dijo?» «Dije que no estoy preparada para que usted renuncie a todo por mí. No quiero ser su sacrificio». Íñigo la miró con los ojos humedecidos por una emoción que no sabía disimular. «Y yo no quiero que se convierta en una mujer que niega lo que siente solo por miedo a lo que digan». «¿Y qué cree que siento?», preguntó ella, con una voz que temblaba. Él no respondió. No hacía falta. La miró, como quien observa la última luz del día antes de que caiga la noche. En esa mirada no había presión ni reclamo, solo un anhelo profundo de ser permitido, un deseo de quedarse, aunque no fuera invitado aún. Esmeralda dio un paso atrás, respiró hondo. «Ahora no, Íñigo», dijo con firmeza, aunque su voz se quebró al final. «No aún». Él asintió con dignidad. No insistió. No preguntó más. Solo la miró una vez más, como quien guarda una imagen en el corazón para cuando el alma necesite esperanza. Y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, Esmeralda encendió una vela en su cuarto. Sobre la mesa, el cuaderno de música reposaba junto a la carta de Íñigo, que ya no estaba guardada, sino a la vista. La flama titilaba con suavidad, y en el aire flotaba el murmullo sutil de algo que aún no era amor declarado, pero tampoco ausencia. Era el inicio de algo que no se podía nombrar, pero que ya había comenzado a crecer. Como una melodía aún sin partitura. Como una flor que se niega a marchitarse. Como una mujer sin escudo, pero no sin fuego. El verano llegó a Granada sin alegría. Lo que solía ser una estación de luz y bullicio se tornó en una sucesión de días apagados, con campanas que doblaban a diario por los enfermos y calles cubiertas de un silencio espeso. Una epidemia, traída por el calor y el descuido de los mercados, se extendía por los barrios con la rapidez de un incendio invisible. Nadie estaba a salvo. Los rostros conocidos desaparecían de un día para otro, y las casas nobles cerraban sus portones mientras las humildes abrían las ventanas para pedir ayuda al cielo. En medio de aquel desamparo, Esmeralda Luján no dudó. Desde hacía semanas, la parroquia de San Nicolás pedía mujeres voluntarias para atender a los enfermos en un hospital improvisado en las afueras de la ciudad. Contra la voluntad de su madre, que temía perderla como había perdido todo lo demás, Esmeralda ofreció sus manos, su tiempo y su fuerza. «Si el dolor ya me alcanzó», dijo una mañana al salir, «que al menos sirva para aliviar el de otros». El hospital era un edificio antiguo, una escuela abandonada que ahora albergaba camillas improvisadas, cestas de medicinas y una fila interminable de cuerpos débiles. El olor a desinfectante y a desesperanza impregnaba las paredes, pero la voz de Esmeralda, suave y firme, lograba romper el aire pesado. Se movía entre los pasillos con una calma que no parecía de este mundo, cuidando a los heridos, cambiando paños, recitando oraciones al oído de quienes deliraban. Su vestido de lino blanco, manchado por el tiempo y el trabajo, contrastaba con el brillo de sus ojos. No había joyas, ni peinados elaborados, ni perfumes. Solo la pureza de un gesto, la compasión hecha forma. Las otras voluntarias la respetaban en silencio. En ella no había orgullo ni vanidad,
sino una serenidad que hacía olvidar los rumores que un día la condenaron. Fue una tarde de julio, cuando el calor hacía temblar los ventanales, que lo vio. Íñigo de Villalba cruzó la entrada del hospital, con las mangas arremangadas, el rostro cansado y los ojos fijos en ella. No llevaba su levita de noble, ni su sombrero de fieltro, ni el aire solemne de la casa familiar. Vestía como un hombre común, con una camisa blanca remangada, un chaleco de lino y el corazón dispuesto a servir. Al verlo, Esmeralda sintió como algo en su interior se estremecía, pero no se permitió mostrarlo. Siguió atendiendo a un niño enfermo, mientras él se acercaba despacio. «No esperaba encontrarla aquí», dijo Íñigo con voz baja, como temiendo profanar aquel espacio con palabras. «Aquí todos somos iguales», respondió ella sin levantar la vista. «Nadie pregunta nombres, solo se curan heridas». Él asintió, comprendiendo el límite que sus palabras no debían cruzar. A partir de ese día, trabajaron juntos, compartiendo el peso de cada jornada. Íñigo ayudaba a trasladar los cuerpos, a limpiar las salas, a repartir agua. A veces, cuando cruzaban miradas en silencio, algo latía entre ellos, una emoción contenida que no necesitaba explicación. Por las noches, cuando el bullicio se apagaba y las lámparas quedaban encendidas solo en los pasillos principales, Esmeralda se quedaba escribiendo nombres de los enfermos en un registro. Íñigo la observaba desde lejos, con esa mezcla de admiración y ternura que un hombre solo siente una vez en la vida. Una madrugada, mientras revisaba una camilla, Esmeralda notó que él no estaba en su puesto habitual. Lo encontró sentado, apoyado contra una pared, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «Íñigo», murmuró acercándose rápidamente. Él intentó sonreír, pero su voz apenas era un hilo. «Debe de ser el cansancio, no es nada». Ella le tomó la frente, y el contacto la estremeció, ardía en fiebre. «No hable, necesita acostarse». Él quiso protestar, pero su cuerpo lo traicionó. Esmeralda pidió ayuda, y entre dos voluntarios lo llevaron a una de las camas del ala norte. Ella misma preparó el agua fresca, limpió su rostro con paños húmedos y se sentó a su lado. Las horas siguientes fueron una batalla silenciosa. Íñigo deliraba, pronunciando su nombre entre fragmentos de sueños y recuerdos. Esmeralda no se movió. Cada vez que él murmuraba, ella lo tranquilizaba con la voz más dulce que su alma pudiera reunir. «Estoy aquí», le decía sin apartar su mano de la suya. «No tiene que luchar solo». En una de esas noches, la tormenta descargó sobre la ciudad. Las gotas golpeaban los cristales del hospital como si el cielo llorara con ellos. El fuego de las lámparas oscilaba en las sombras, y el viento hacía temblar los cortinajes. Esmeralda permanecía junto al lecho, sosteniendo la mano del hombre que había amado en silencio y sin permiso. Recordó la carta que había leído semanas atrás, sus palabras sencillas, su renuncia al apellido, su fe ciega en ella. Cada frase regresó con el peso de lo inevitable. Había creído que amarlo sería una locura. Ahora comprendía que no amarlo sería su ruina. Se inclinó sobre él, rozando apenas su frente con los dedos, y le susurró una oración. «Si este es el precio por haber cruzado nuestros caminos, que sea mi corazón quien pague. Pero no me lo arrebates, Señor. No ahora». La fiebre continuó toda la noche. Cuando el amanecer tiñó las cortinas de un tono rosado, Íñigo abrió lentamente los ojos. La vio allí, dormida sobre su brazo, con el rostro cansado y una lágrima seca en la mejilla. No habló. No quiso romper el hechizo de ese instante. Solo deslizó su mano para acariciar su cabello con una ternura que contenía todas las palabras que no se habían dicho. Al sentir el movimiento, Esmeralda despertó sobresaltada. «¿Cómo se siente?», preguntó, sin apartar la mirada. «Vivo», respondió él con voz débil pero firme. «Vivo porque usted no se apartó». Ella sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No podía hacerlo, no después de todo lo que ha soportado por mí». Íñigo intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con suavidad. «No se esfuerce, aún tiene que descansar». «No», dijo él mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Quiero que me mire así, solo así». Y ella lo miró. Largos segundos, sin palabras,
sin máscaras, como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de ese lecho humilde. La guerra del orgullo y del temor quedó atrás. En sus ojos se reconocieron no como dos almas rotas, sino como dos sobrevivientes que habían perdido todo menos la capacidad de amar. El silencio que los envolvía tenía el peso de lo eterno. La ciudad, afuera, seguía en ruinas, pero allí, entre el olor del romero, el agua hervida y el ruido distante de los rezos, florecía algo que ni la peste ni el tiempo podrían marchitar. Esa mañana, Esmeralda tomó su mano con fuerza, sin disimulo. Por primera vez, no sintió miedo de ser vista, no sintió vergüenza de ser quien era, y así, mientras los rayos del sol comenzaban a filtrarse por las rendijas del tejado, Íñigo, débil pero consciente, la miró con el alma abierta. Ella le sonrió, y en ese gesto se selló algo más poderoso que cualquier promesa. Porque en medio de la ruina, entre el olor de las flores marchitas y el eco lejano de los rezos, había nacido una verdad sin nombre, una que no necesitaba palabras, solo la certeza de que aquel amor, al fin, había encontrado su lugar. El otoño había pintado los tejados de Granada con tonos de cobre y ámbar. Las campanas que en otro tiempo anunciaban funerales, ahora marcaban la misa del alba, y los aromas que el viento traía eran los de la tierra húmeda y los naranjos en flor. La ciudad, tras largos meses de duelo, comenzaba a despertar como si una mano invisible hubiera alzado el velo del dolor para dejar entrar de nuevo la vida. En la casa de los Luján, el tiempo también había hecho lo suyo. Ya no se escuchaban lamentos detrás de las cortinas, ni suspiros ahogados entre los pasillos. Doña Constanza, aunque seguía vestida de tonos sobrios, había recuperado el tono en la voz y la serenidad en la mirada. Esmeralda, en cambio, no era la misma joven que un día soñó con un compromiso anunciado entre copas y alabanzas. Había atravesado la humillación, el desprecio, la pérdida y la soledad. Y sin embargo, había emergido de esa oscuridad con una luz propia, silenciosa y firme. Cada mañana, antes de que el sol se alzara del todo, bajaba al jardín. Aquel mismo jardín donde alguna vez creyó que el amor era una promesa hecha de palabras dulces. Donde aprendió, con lágrimas, que un beso también podía ser una herida. Y ahora, ese mismo jardín era su refugio, su templo, el testigo de un renacer silencioso. Los naranjos, pese al cambio de estación, aún conservaban flores dispersas. El aroma cítrico flotaba en el aire, mezclado con la humedad de la tierra y el canto distante de las golondrinas que ya comenzaban su despedida. Esmeralda caminaba despacio entre los senderos de grava, con un vestido sencillo de muselina crema, abotonado hasta el cuello, y un chal de lana sobre los hombros. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sin más adornos que un pequeño broche de su difunta abuela. No había joyas ni pretensiones. Su elegancia era la de la dignidad recuperada. Al llegar al centro del jardín, se detuvo. Allí, junto a la fuente de piedra que aún murmuraba con su agua clara, Íñigo la esperaba. No como un noble, no como el hijo de una familia venida a menos. La esperaba como un hombre que había elegido el amor, aun cuando eso significaba renunciar a todo lo demás. Vestía un traje gris de lana inglesa, sin galones ni distintivos, pero con la pulcritud de quien honra el momento. En su mano derecha sostenía una pequeña cajita de terciopelo. En su rostro, una expresión serena y profunda, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ver lo que estaba por suceder. Ella lo miró en silencio, y él, con la voz que había guardado por tantas noches, habló. «Pensé en traerte flores, pero ninguna me pareció digna. Ninguna ha florecido como tú». Esmeralda bajó la mirada conmovida. Yo también pensé en lo que diría, pero nada parecía suficiente para este momento. Íñigo se acercó lentamente, sin apresurarla. Cuando estuvo a solo un paso de ella, abrió la cajita y le mostró una sencilla alianza de oro. «No tengo un apellido que ofrezca prestigio, ni un palacio al que invitarte. Solo tengo este anillo y una vida que quiero compartir contigo. Si aún me amas, como yo te amo a ti, dame el honor de llamarte esposa».
Las palabras cayeron como gotas de lluvia sobre una tierra reseca. Esmeralda, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor sagrado, no respondió de inmediato. Miró el anillo, luego a él y finalmente al cielo. Un rayo de sol se filtró entre las ramas de los naranjos, dorando sus mejillas y sus labios. «No necesito más que esto», dijo, con la voz entrecortada. «Solo tú, Íñigo. Solo este jardín que nos vio rompernos, y ahora nos ve sanar». Él le tomó la mano con delicadeza, deslizando el anillo en su dedo como si tocara un relicario. Y allí, en medio de ese jardín que conocía todos sus secretos, la besó. Fue un beso sin prisa, sin miedo, sin ocultarse. Un beso que no debía esconderse entre sombras ni disimularse entre suspiros furtivos. Era la confirmación de un amor que había nacido en la vergüenza, crecido en la ausencia, florecido en el dolor y renacido en la esperanza. Desde la galería, doña Constanza los observaba, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón aliviado. Su hija ya no era una víctima de la desdicha, ni una mujer temida por la alta sociedad. Era una dama erguida, libre de resentimientos, dueña de su destino. La noticia no tardó en esparcirse por Granada. Esta vez, no hubo burlas ni cuchicheos. La ciudad, que en otro tiempo murmuró tras abanicos y cortinas, ahora guardaba un silencio respetuoso, porque incluso las voces más crueles sabían que Esmeralda Luján había vencido sin alzar la voz, sin manchar su nombre, sin traicionar su esencia. Las madres que antes evitaban cruzarse con ella, ahora inclinaban la cabeza al verla pasar. Los hombres que antes fingían no verla, ahora la miraban con admiración contenida. Y en los corredores de los cafés, donde siempre se tejían las verdades a medias, se decía que aquella mujer, humillada por un compromiso roto, había ganado algo más valioso que un título: el amor sincero de un hombre que supo dejarlo todo por estar a su lado. Unos días después, en una ceremonia discreta celebrada en la capilla de San Nicolás, Esmeralda y Íñigo unieron sus vidas. No hubo carruajes dorados, ni coros fastuosos, ni invitaciones ostentosas. Solo las manos entrelazadas, la bendición de una madre agradecida y las campanas sonando como nunca antes. La boda no fue un acto social, fue una afirmación de dos almas que eligieron la verdad sobre la apariencia, el respeto sobre el juicio, la ternura sobre el orgullo. Esa noche, al regresar a la casa que ahora compartirían, Esmeralda se detuvo un instante en el umbral. Miró a Íñigo, que la esperaba con la puerta entreabierta, y sonrió. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella vez?», susurró. Él la miró curioso. «Dijiste que ninguna flor había florecido como yo. Pues ahora, querido mío, el jardín entero florece con nosotros». Y juntos, como si caminaran por un sendero invisible trazado por la providencia, entraron al hogar que el destino les había negado tantas veces, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos ruidosos ni nombres grabados en mármol. Solo necesita un jardín, una mujer que resiste y un hombre que no huye. 12 años han pasado desde aquel día en que Esmeralda y Íñigo sellaron su promesa de amor bajo los naranjos en flor. Granada, que entonces despertaba de una sombra colectiva, se ha transformado en una ciudad más abierta, más sabia, menos cruel. Las murmuraciones que antes hacían temblar reputaciones, hoy se han extinguido entre los muros desgastados de los salones que ya no importan, porque el tiempo, implacable y justo, se encarga de poner cada nombre en su lugar. En una casona luminosa al pie de la colina de la Alhambra, convertida ahora en escuela de música y refugio de ternura, vive Esmeralda. Su cabello ya no es tan oscuro como antes, y en sus sienes se asoman algunos hilos plateados que no le restan belleza, sino que le otorgan la majestad serena de quien ha sobrevivido a todo sin perder la dulzura. A su lado, Íñigo, siempre atento, siempre silencioso, cultiva el jardín con esmero, como si cada flor fuera una carta de amor escrita sin palabras. Tuvieron 2 hijos. Clara, de 11 años, heredó los ojos brillantes de su madre y la pasión por el piano. A los 7, compuso una melodía que tituló El beso entre los naranjos
sin saber cuánta historia se escondía detrás. Julián, el menor, tiene 9 y vive preguntando por qué su padre dejó atrás el título que alguna vez lo identificó. Íñigo solo sonríe y le dice que hay títulos que se graban en el alma y no en los documentos. Esposo, padre, hombre libre. La casa de los Luján ya no es la misma. Doña Constanza partió en paz hace 5 años, después de ver a su hija feliz, rodeada de nietos y música. Su retrato, enmarcado en caoba, preside la sala donde ahora niñas de familias respetables aprenden a tocar el piano bajo la tutela de Esmeralda. Ninguna madre se atreve a juzgarla ya. Muchas de ellas, en secreto, buscan su consejo como si fuera una sibila sabia, como si el tiempo le hubiera otorgado el derecho de decir lo que otras solo se atreven a pensar. Y Arturo de Villalba. Su historia terminó en los márgenes. El escándalo de su antigua alianza con la marquesa Leonor, que finalmente se casó en Madrid con un noble extranjero y nunca volvió a pisar Granada, lo sumió en el aislamiento social. Se trasladó a Sevilla, donde aún vive, alejado de su hermano, de la ciudad que una vez lo aplaudió y del futuro que destruyó con sus propias decisiones. Dicen que envejeció con rapidez y que cada tanto recibe una carta de Íñigo que nunca contesta. Quizá porque en el fondo sabe que el precio que pagó por su ambición fue demasiado alto. Una tarde de primavera, mientras los niños jugaban bajo los naranjos, ya adultos los árboles, como testigos eternos, Clara le preguntó a su madre por qué esos árboles parecían tan importantes. Esmeralda la miró largo rato antes de responder, le acarició la frente y susurró: «Porque aquí aprendí que el amor verdadero no se impone ni se mendiga, se siembra como una semilla, y si uno tiene paciencia y coraje, un día florece». Clara no comprendió del todo, pero tomó la mano de su madre y la llevó a tocar la melodía que había compuesto. Íñigo, desde el umbral, escuchaba. Sus ojos, aún firmes, se humedecieron. Porque 12 años después, lo sabía con certeza. La mayor victoria de su vida no había sido rebelarse contra su linaje, ni ganar la mano de la mujer que amaba, sino haber construido con ella una vida sin adornos, sin máscaras, sin nada que ocultar. Y mientras el atardecer caía sobre Granada, dorando los muros antiguos y pintando de luz las hojas de los naranjos, el pasado se desvanecía en paz, y el presente, cálido, simple y pleno, se quedaba a vivir para siempre en aquel jardín donde todo comenzó. La historia de Esmeralda e Íñigo nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega en el momento esperado, pero cuando lo hace, es capaz de desafiar las reglas más duras de la sociedad y florecer incluso en medio del dolor. Es una historia de dignidad, de coraje, de renacimiento, porque no hay humillación que pueda destruir a quien se mantiene fiel a sí mismo, ni murmullo que calle a un corazón que ama con verdad. Esmeralda no se rindió. Íñigo eligió el amor sobre el orgullo, y juntos construyeron algo que el tiempo no pudo borrar. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra naranjos. Así sabremos que fuiste parte de esta travesía completa y nos ayudarás a seguir compartiendo más historias que inspiran, emocionan y sanan. Te invito a descubrir otras narraciones igual de intensas y hermosas que hemos dejado para ti en las tarjetas al final de este video. Porque el amor, cuando es contado con el alma, deja huella. Gracias por acompañarnos.